Buenas tardes a todos. Veo varias caras conocidas, así que por ahí alguno va a escuchar algo que he comentado en Córdoba, pero vamos a iniciar. Lo que vamos a hablar en una primera instancia, y voy a tratar de ser rápido, es un estado de situación de los subsidios y cómo está el transporte en el AMBA y en el interior. A ver, ¿con este le paso? No. ¿Cuál pasa? No. Ahí estamos. Primero vamos a hacer un breve repaso de la situación del transporte en el AMBA, y en donde tenemos ahí los datos que manejamos para el AMBA en cantidad de pasajeros, que tenemos 3.250 millones de pasajeros por año. Hay una recaudación en todo el sistema del AMBA de 10.700 millones de pesos. Trabajan 55.000 trabajadores. Y tenemos 1.350 millones de kilómetros recorridos en el AMBA. Y el parque móvil es de 16.800 coches. Estos datos, la verdad que nosotros los podemos firmar tranquilamente porque están todos avalados y controlados por la tarjeta SUBE, que hoy ya no hay discusión sobre ninguno de estos parámetros. Ahora, el sistema de transporte, tanto en el AMBA como en el interior, nosotros tenemos que la tarifa no llega a cubrir el costo, digamos. Hoy, por la evolución de los últimos años, no se ha trasladado todo el incremento de costos, sea de mano de obra, del personal que trabaja en conducción y en apoyo, no se ha trasladado al costo de la tarifa. Por lo tanto, el Estado, en un esquema de compensación, colabora con el sistema, y la verdad que colabora casi en un 70% con el sistema de transporte. Hoy el costo total del sistema en el AMBA, si vamos a hablar a nivel mensual, tenemos que tiene un costo de 2.700 millones de pesos. Una parte de ese costo se cubre con la recaudación que se efectúa diariamente por parte de las empresas de colectivo. La diferencia la pone el Estado. Por eso que es muy celoso en el sentido de controlar el kilometraje y todos los datos físicos que tiene que prestar el transporte. Bueno, están los datos a nivel anual, pero básicamente lo más importante es un poco plantear esto, que la recaudación propia de las empresas cubre el 30%. El resto lo pone el Estado. Después hay un esquema hacia el final, un cuadro de cómo se distribuye. El esquema de distribución lo que apunta es que el ingreso total de la empresa de colectivo tenga en el orden del 50% de sus ingresos relacionados con los pasajeros transportados. Por un lado tenemos el 30%, que es la recaudación, y por el otro lado tenemos los conceptos de compensación a la demanda, que representa aproximadamente un 33% de la compensación total. En ese orden, más o menos el 50% está dada por los pasajeros transportados, para que las empresas se preocupen y se interesen en transportar gente y no solo en recorrer kilómetros. Cuando vamos al interior, aquí tenemos también una serie de datos. Algunos están más verificados que otros, algunos son por declaraciones juradas, y es por eso que aspiramos a implementar la SUBE y tener la misma veracidad o la misma seguridad en los datos que contamos. La cantidad de pasajeros es el dato más débil que tenemos, porque es un dato que viene de unas declaraciones juradas del 2012. En cuanto a los kilómetros, hay un esquema de auditoría permanente que hace la CNRT, y esta verificación, si bien es complicada o no es permanente porque hay que controlar todo el territorio,
sí tenemos algún grado de control. Los trabajadores, que son 42.000, este es un dato que surge de los formularios que se presentan a la AFIP y también es un dato fuerte para el interior. El parque móvil también tiene su habilitación y su control por parte de la CNRT. Y está la cantidad de los litros de gasoil que se distribuyen, que en pesos especificados significan 264 millones de pesos. Acá voy a hacer un breve resumen de la región. Tenemos ahí los datos de emisiones. Así los podemos leer juntos. Voy a ir a las líneas más importantes. En Misiones tiene un parque móvil de 800 coches, recorren sus líneas 5 millones de kilómetros y la compensación mensual por los distintos conceptos arroja que tienen 43 millones de pesos por mes que reciben de compensación. Obviamente el grueso lo lleva Posadas y después están las restantes líneas municipales. En el caso de Corrientes tenemos un parque de 440 coches, recorren 2.800.000 kilómetros por mes y la compensación total de la provincia es de 21 millones de pesos. Ahí está diferenciada la ciudad de Corrientes con sus 224 coches. En el caso del Chaco tenemos 391 coches con 2.500.000 kilómetros y también recibe en el orden de los 21 millones de pesos por mes. Y Formosa, que es la que menos tiene en cantidad de coches, que son 129, tenemos 100 coches en Ciudad de Formosa y el resto hay unas líneas provinciales que tenemos y recibe 7 millones de pesos. Esta es más o menos la situación que tenemos en cuanto al parque y a las prestaciones de servicios que tiene la región. Ahora bien, más allá de esta realidad, la idea un poco es charlar hacia dónde vamos y cuál es la pretensión a los efectos de controlar y planificar el transporte. Nosotros venimos de una secuencia de normativas en donde la evolución inicia con una resolución que es la 270, que esa resolución lo que hace es establecer una estructura de costo para el AMBA, que también en muchas localidades del interior se empieza a trabajar con costo. Digamos, tenemos que tener claro que para cualquier tarea de planificación, un poco lo que planteaba el anterior panel en cuanto a la carga, lo mismo en pasajeros, debemos saber el costo del sistema. Si no tenemos claro un costeo, no podemos saber si hay que compensar o no, o qué tarifa fijar. Y hoy hay algunas, en general todas las jurisdicciones están teniendo este esquema, algunas un poco con mayor análisis, otras con menos, pero todas tienen un esquema de costeo. En el año 2012, como se veía que el sistema venía con una gran evolución y un aumento de cantidad de kilómetros y de parque, se puso una figura que hoy estamos discutiendo y recibiendo muchas quejas, que es que se congeló el sistema. ¿Por qué? Porque había un crecimiento y la verdad que no había un crecimiento, si quieren, ordenado o estudiado o analizado, y muchas veces por ahí se suponía que podía ser un crecimiento artificial. Por lo tanto, lo que se tomó una medida drástica, que fue, este es el parque habilitado y este parque es el que se compensa a partir de ahora. En el 2013, para el AMBA se hace una apertura de las estructuras de costo, que originariamente eran con 2 grupos, esto se abrió a 3 grupos, y hoy estamos estudiando con la Universidad de Rosario una nueva metodología de la estructura de costo. Hemos elegido la Universidad de Rosario porque de lo que hemos visto en
en el ambiente académico, tienen bastante experiencia, son conocedores del sector transporte, así que estamos trabajando con ellos. La idea es ir tratando de hacerla lo más concreta, fidedigna y apuntando de la mejor manera posible al análisis de costo. En el 2013 se implementa la SUBE en todo el AMBA. La empresa que no tenía SUBE tenía que dejar pasar los usuarios gratis, digamos, no cobraba pasaje. Esta medida fue importante y además se dio que el costo del pasaje sin SUBE era el doble. Por lo tanto, el usuario rápidamente buscó ir a la SUBE. En febrero del 2014 el módulo de la SUBE tiene un módulo GPS y se obligó a las empresas a que lo activen y se toma el dato de los kilómetros recorridos a los efectos de pagar la compensación. Si tenía una declaración jurada que decía que hacía 100 kilómetros en el mes y en la práctica hacía 90, la compensación que da el Estado se le reduce en un 10%. Eso hizo que todas las empresas afinaran mejor la cantidad de kilómetros. La realidad es que a nivel global de todo el sistema, los kilómetros que hacían globalmente todas las empresas estaban por encima de las declaraciones juradas. Sí hemos encontrado algunas empresas que hacían menos kilometrajes y a esas empresas, en una resolución que saca el ministro, se ha pedido que la CNRT haga la auditoría hacia atrás a los efectos de ver si cobró sus compensaciones en exceso. Y en septiembre del 2014 lo que se dicta es una resolución por la cual todas las empresas que reciben compensaciones del transporte tienen que hacer declaraciones, rendiciones, tienen que rendir sus gastos. Esto nos va a permitir saber cómo las empresas están imputando los ingresos que reciben, no solo de compensación, sino los propios. Y nos va a permitir también tener mejores datos para el análisis del costo. Digamos que el círculo se retroalimenta con toda la información que proviene de las propias empresas. Obviamente toda la declaración jurada esta tiene que estar certificada por contadores públicos, se presentan los balances. Obviamente es una tarea muy grande que estamos iniciando ese camino y esperamos dejar una buena metodología para que esto funcione correctamente. Bueno, ¿y hacia dónde vamos? Vamos hacia que lo que se estableció en el AMBA en cuanto a controles y en cuanto a información, lo podamos expandir a todo el territorio. En una primera etapa, ¿qué dijimos? Tiene que ser obligatoria la implementación de la SUBE en ciudades de más de 200.000 habitantes. En realidad, no los obligamos, pero le decimos que si no la implementan no le vamos a dar las compensaciones. Así que prácticamente es una forma de obligar al sistema a que vaya a la compensación. En esta primera etapa es hasta 200.000. Va a venir una segunda resolución que vamos a establecer un cronograma para todo el resto del sistema. La idea sería que para fines de marzo del 2016 todas las ciudades que van desde 100.000 a 200.000 habitantes también implementen la SUBE, y una última fecha que para 31 de diciembre del 2016 esté todo el Sistema Nacional de Transporte Automotor con la SUBE implementada. Ahora bien, en este esquema nos queda qué hacemos con las líneas interprovinciales que reciben gasoil y con las empresas y las líneas de larga distancia de jurisdicción nacional. Bueno, esas líneas van a tener que obligatoriamente implementar un GPS que va a reportar, no el GPS que tiene cada empresa para su administración de flota,
están desarrollado un GPS que va a reportar todos los datos a Nación Servicios, que es nuestra gran base de datos, nuestro operador de toda la información, con todo su esquema de seguridad en comunicaciones. Por lo tanto, toda la liquidación que se hace de gasoil a las líneas de jurisdicciones provinciales de larga distancia se va a hacer en base a ese kilometraje, y las de larga distancia que cobran una compensación por el régimen de larga distancia también tienen que tener instalado el GPS a los efectos de que cobren su compensación. Con todo este aprovechamiento de la tecnología, nosotros vamos a tener dos temas importantes. Por un lado, todo un control de gestión mejor y un control de las compensaciones que se entregan mejor. Las luces, ¿tengo que terminar? ¿No? No, digo que... y por el otro lado, lo que nos va a dar es una herramienta de planificación tanto a las autoridades provinciales, municipales o nacionales, muy valiosa en cuanto a que vamos a tener todo el sistema con datos informatizados. Las jurisdicciones, cuando hagan su estudio de costo a los efectos de determinar una tarifa o a los efectos de determinar una compensación local, van a tener los datos de los kilómetros recorridos, del parque que están usando las empresas, de los horarios de inicio y cierre de las actividades, van a poder obtener la velocidad comercial. Digamos, toda esa información va a venir de Nación Servicio a cada jurisdicción una vez al mes, y le va a permitir hacer toda una planificación. Muchas veces escuchamos que una jurisdicción define una gratuidad a un sector social, y las empresas por otro lado se quejan porque no les dan tarifa o no le dan la compensación efectiva. Con toda esta tecnología y con toda esta información no va a haber discusiones, o las discusiones van a ser mucho más simples porque van a estar todos los datos sobre la mesa. Ya no se van a discutir datos porque eso ya está dado. Digamos, el dato de Nación Servicio, nosotros en el AMBA con 300 millones de pasajes por mes, no se discute. Son datos que no tienen diferencia, que con los empresarios no tenemos ningún tipo de diferencia. Yo creo que esto es más o menos todo lo que les quería comentar, es cómo estamos hoy y hacia dónde vamos. Nada más. Gracias.